Bueno. Bienvenidos ustedes que están por ahí mirando. Su servidor y amigo transmitiendo en estos momentos para todos ustedes. Así que invitándoles a participar para que ustedes puedan sobre todo compartir precisamente lo que en estos momentos vamos a comentar. La lección, responsabilidad hacia el prójimo. Así que por lo tanto, preparémonos. Vamos a tener una lectura, comentario, pero desde luego a tener que compartir con muchos de ustedes. Así que hermano, hermana, amigo, amiga, curioso, interesado, acércate porque ya comenzamos para comentar la responsabilidad hacia el prójimo. Así que por lo tanto estás invitado. Avísales a los demás, compárteles, diles que ya estamos transmitiendo desde un lugarcito llamado Escuinapa. Me parece que es en el estado de Sinaloa. Digo me parece porque ni cuenta me doy, es más ni me entero. Su servidor y amigo Antonio Lara Domínguez transmitiendo desde el hogar del hermano Isaac López, que bondadosa y generosamente nos está hospedando y que estamos aquí en su casa utilizando tanto la energía eléctrica como el internet y desde luego pues también aprovechando este espacio para transmitirles a ustedes. Así que en todos sus hogares, en todo lugar donde nos estén mirando, el dispositivo que utilicen, su servidor y amigo está transmitiendo ya en estos momentos para que ustedes se enteren. Vamos a comentar la lección responsabilidad hacia el prójimo. Así que hermano Jorge, espero que ya esté por allí listo y atento porque lo vamos a saludar. Así que entonces déjenme abrir la aplicación a ver si me manda al YouTube y desde luego de ahí poderles compartir hacia ustedes, porque luego me deja algunas situaciones un poquito no incongruentes sino dificultosas lo que son entonces para mí. Bueno, su servidor y amigo Antonio Lara Domínguez transmitiendo desde el lugarcito llamado Escuinapa. Aquí me parece que es el estado de Sinaloa. Sí, todavía no me ubico. Salimos como a las 5 de la mañana de Santiago Ixcuintla en el estado de Nayarit. Llegamos a muy buena hora aquí. Así que estamos desde este lugar transmitiéndoles, mandándoles saludos chiquititos, medianos y grandotes a todos los que estén por ahí, recordándoles que están ustedes precisamente mirando a su servidor y amigo. Y bueno, pues nos vamos entonces, vamos a de raudos y veloces. Responsabilidad hacia el prójimo. Lección número 8. Que será impartida el próximo día 25 del mes de febrero de este año en curso, correspondiente al, precisamente dijera uno, al cuaderno del primer trimestre de este año 2017. Permítanme, tengo que saludar ahí a los que están. Paz a todos vosotros. Sean bienvenidos. Ahí el otro día que les pongo bienvenidos. Les ruego me disculpen. Les ruego que me disculpen porque pues se me puede pasar una letrita, ¿sí? Así que Dios los bendiga y gracias por seguir la transmisión. Bueno, pues mencionándoles a todos y cada uno de ustedes que estamos aquí porque no estamos allá. Y si no estamos allá es porque estamos aquí. Bueno, basta de estar cantinfleando. Pero a ustedes que nos están mirando, debo decirles pues precisamente que a través de este medio puedes mirarnos, puedes estar atentos por ahí y desde luego poder, mandar mensajes. Vamos, manden mensajes. Vamos a ver. La lectura que tenemos que nos marca, vamos a verlo, es la lección, repito, responsabilidad hacia el prójimo. Estoy teniendo fluctuaciones con el internet, se me hace que lo estoy ocupando bastante, pero bueno,
esperemos que aguante hasta donde aguante, y si se nos apaga, pues entonces ¿qué haremos? Tenemos una lectura que nos marca en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al versículo 37. Déjenme poner un poquito menos el fondo musical, y a la letra nos dice así: debo saludarte a ti, hermano Jorge, su esposa Elpidia, a toda la localidad ahí en la 18 de marzo, en Santiago Ixcuintla, Nayarit, a la familia Valerio Hernández en Puerto Vallarta, a la familia Santiago Ábalos, Santiago Ábalos, a la familia Saldívar, en Tepic, Nayarit, a la familia Santiago Rodríguez, y bueno, a todos aquellos que estén mirando. Si se me pasa alguno, escriban y díganme, hey, falto yo. La lectura del Evangelio de Lucas. Rico café. Capítulo 10, versículo 25 en adelante nos dice a la letra así: un maestro de la ley fue a hablar con Jesús, y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Escuchemos, Jesús está hablando aquí. Debo hacerles mención que estoy utilizando la Biblia Dios habla hoy. La Biblia Dios habla hoy, por aquellos que tengan, difiere un poquito. Escuchemos con atención. Le preguntó: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo entonces a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, le puso vendas, luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Verso 37. Pues bien, ¿cuál de estos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús entonces le dijo: ve pues y haz tú lo mismo. Esta es la lectura que conocemos como la parábola del buen samaritano. Lo que Jesús quiso dar a entender y conocer fue precisamente esto: que al darnos plena idea de un sacerdote que caminando por ese lugarcito vio al que estaba herido, que había sido asaltado, y sabiendo que la misma ley, los mandatos de Dios, le indican que debe de ver por su prójimo, él prefirió seguir de largo. Quizá tenía algo importante que hacer. Asimismo pasó el levita y sucedió casi lo mismo. Cuando vio a aquel hombre pensando que estaba muerto, él prefirió seguir de largo y quizá no contaminarse. Estoy especulando. Pero lo que Jesús trata de ilustrar es que no es aquel que dice, que no es aquel que sabe, sino el que hace.
el que atiende, el que sirve a los demás, mostrándose tanto como el prójimo como por el necesitado. En otras palabras, cuando Jesús escuchó la pregunta del joven que le dijo, ¿y quién es mi prójimo?, Él le relata esta parábola que la mayor parte de todos conocemos. La cuestión es, cuando Él pregunta, ¿quién te parece que fue el prójimo? Pues el que tuvo compasión y misericordia. Ve y haz tú lo mismo por aquel que esté necesitado, angustiado y afligido. En otras palabras, Jesucristo no nos impuso para hacernos entender quién es el prójimo. Se lo dejó a propia elección. Y este hombre contestó, pues aquel que se compadeció de aquel necesitado. En otras palabras, mi hermano, mi amigo que estás mirando y escuchando, ¿quién será tu prójimo? Para ti puede ser alguien que te atienda y te cuide, pero tú también puedes atender a alguien más y entonces cuidarle, mostrando así al mundo que tú eres un hijo de Dios, que sigues la enseñanza de Jesucristo y que te estás convirtiendo en el prójimo, cumpliendo así la ley resumida en 2 partes. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esto nos lleva a entender entonces, mil perdones, estoy un poquito incómodo. Bueno, estas sillas están un poquito, como dijera, un poquito medias pandas. Este es el comentario respecto a la lectura que tenemos en esta hora de la mañana, en donde estamos precisamente transmitiendo para ustedes desde Escuinapa, precisamente en el hogar de la familia Isaac López. Bueno, es su casa, es su hogar, es su negocio, y aquí nos está hospedando, nos está recibiendo, y esa hospitalidad que muestra me está indicando que Él es como nuestro prójimo y nosotros los necesitados. Espero que tú también puedas ir entendiendo esto. Así que, por lo tanto, déjenme por ahí ponerles saludos a todos los que miren. Y bueno, debo decirles que cuando transmito a través de Lively, vamos a llamarle, esta aplicación nos conduce por el Facebook, y lo mismo que también ¿cómo se llama? También por el YouTube, y no lo sé si también nos mande como dijera uno, al Twitter. Cuando utilizaba otra aplicación sí me mandaba en forma directa a los 3, pero bueno, esperando que esto sea así. Y si no, pues de todos modos les recuerdo que ustedes pueden seguir y compartir lo que en alguna manera puedan darse cuenta que dijeran, el hermano Toño ya está transmitiendo. ¿Quién quiere escuchar? ¿Quién quiere oír? Bueno, es aprovechar el comentario de la lección que ya tendremos precisamente para que ustedes también puedan beneficiarse. Les recuerdo que pueden compartir, no me molesta, al contrario, podemos ayudarnos unos a otros para que las cosas sean todavía un poco o mucho mejor. Bueno, en sí, vamos a entrar entonces lo que sería el versículo para memorizar. Versículo que todavía no se los logro compartir, pero el objetivo es comprender que tenemos que hacernos responsables de nuestro prójimo, porque es la mejor forma de amarle como a nosotros mismos. Si tú estuvieras en el lugar del necesitado, ¿qué quisieras? Que te atendieran, ¿verdad? Pues así es como también tenemos que comportarnos, recordando las palabras que dijo el Maestro Jesucristo, el Mesías, el Salvador, como le quieras llamar. Lo que hagas por el más pequeño de mis hijos, a mí me lo estás haciendo, dice el Maestro, Señor y Salvador del mundo. Así que por lo tanto, cuando nos encontramos esta lectura de la parábola del buen samaritano, nos lleva a conducir, porque la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 17, que nos habla de esta manera: mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas,
¿Cómo está el amor de Dios en él? La primera carta de Juan nos hace el indicativo. Este es el versículo de memoria. ¿Cómo podrás decir que tú eres el prójimo de los demás si cierras tu corazón, tu bolsillo, tus manos para poder ayudar? ¿Cierto? Y si estás en necesidad, seguramente que estarás pidiéndole a Dios: Señor Dios, que aparezca un prójimo para que me atienda y me cuide en la necesidad que estoy padeciendo. Bien, vamos al material explicativo. No tengo por aquí avisos, no tengo mensajes, y bueno, pues eso me ayuda entonces para seguir adelante. Y desde luego aquellos que habrán de mirar, sé que es domingo, por eso aprovecho, porque entonces no tendré tantas interrupciones. Saludo a mi querida hermana Paula Ramírez, Maribel Calderón, Jorge Luis Espinosa, Eva Cruz Arenas, mi querida hermana, un saludote. También para ti, hermano Irán Juárez Maceda, Juan Cañete, Yasser Apolinar, Sergio Paulo Domínguez Venancio de San Francisco Xomatlán, en el estado de Guerrero. ¡Wow! Lidia Velasco, Milka Rojas, Marta Ocampo Botello, Cari Flores, Levit Sánchez. Hermano Levit, ya no me llamas, ya no me mandas mensaje. ¿Qué ha pasado? ¿Has cortado la amistad? Bueno. Ada Gómez Ocampo, saludos también. Adriana Landa, Alejandra de Morita, Alex Cruz Gaona en el estado de Morelos, Alexia Ariday Mejía allá en Cancún, Quintana Roo, a mi Sadaí Benítez, saludos mi querida hermana, saludos a la unidad Morelos, los extraño, espero que ustedes me extrañen, y si no, continuamos. Vamos al material explicativo. Desde que Moisés recibió de Dios las leyes para la vida cotidiana del pueblo de Israel, todos los mandamientos estuvieron orientados a dos principios básicos. Primero, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todo el poder. Y segundo, amar al prójimo como a sí mismo, de modo que, no habiendo ninguna ordenanza mayor que estas dos, para lograr una verdadera relación con nuestro Creador, es indispensable hacernos responsables de nuestro prójimo en todas las formas posibles. De tal manera que el libro de Deuteronomio, vamos a buscar, les recuerdo que estoy utilizando la Biblia Dios habla hoy, así que para que no les extrañe, dice el libro de Deuteronomio, hermanos, déjenme buscar la cita, capítulo 6, versículo 5, que a la letra nos dirá así, fíjense, capítulo 6, versículo 5 del libro de Deuteronomio, libro que escribiera el profeta Moisés por encargo de Dios para enseñárselo a su pueblo, y que nos dice de esta manera, dice, tampoco, dije Deuteronomio y me apareció el libro de los números, oígame, no, esta computadora me quiere hacer bullying, ¿verdad? Mil disculpas, déjenme que encuentre Deuteronomio, capítulo 6, eso, ahora sí, paréceme que sí, ahí lo tenemos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que nos está diciendo el libro de Deuteronomio, pero también nos dice en el libro de Levítico, vamos a buscarlo. Libro de Levítico, capítulo 19, vamos a escuchar lo que nos dice a la letra de esta manera. Capítulo 19, versículo 18, que nos dice así, dejen encontrar la cita. No seas vengativo, ni rencoroso con tu propia gente. Ama a tu prójimo que es como tú mismo. Yo soy el Señor. ¿Quién te está dando la indicación? Pues sencillamente Dios. Y también encontramos aún así en el Evangelio de Marcos, escuchemos, en el Evangelio de Marcos, porque esto también nos lleva o nos conlleva también a mirar todo lo ancho y lo largo de la Escritura. El Evangelio de Marcos, ay, ¿qué pasó? Déjenme verlo, ay, se me pasó, no puede ser. Evangelio de Marcos, capítulo 12, déjenme encontrarlo. Dice a la letra de esta manera, Marcos 12, 28 al 31, fíjese. Dice así.
Al ver, verso 28, ¿verdad? Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. Repito que estoy leyendo la Biblia. Dios habla hoy para que tengamos precisamente la precaución de entender y de comprender en dónde estamos leyendo. Esto nos lleva entonces a mirar: prójimo, ¿qué es el prójimo? Bueno, déjenme también, se los voy a aprovechar y a leer. Vamos a verlo. Prójimo es un concepto etimológicamente consignado como próximo, que puede utilizarse como un sinónimo de semejante, cercano o vecino, pero que la mayor parte de las veces se usa en contextos religiosos y desde luego morales, porque el del amor al prójimo es un concepto judeo-cristiano que tiene su origen en la Biblia, por lo tanto podemos decir que es de origen bíblico. Es fundamental tanto en el cristianismo, que siendo destacado en los evangelios como el segundo de los dos mandamientos en los que Jesucristo resumió la totalidad de la ley, porque allá hablamos del primero: ama a Dios con toda tu mente, con todo tu ser y con todo lo que tienes. El segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Texto que dio origen al uso del término prójimo en la mayor parte de los contextos. También aparece en el Evangelio de Mateo capítulo 22 versículo 39 y sobre todo en Lucas, que es la lectura que tuvimos, capítulo 10 versículo 25 al 37, y le conocemos como la parábola del buen samaritano, que es una cita que a su vez proviene del libro de Levítico capítulo 19 versículo 18, que ya lo vimos. Así que por lo tanto, un prójimo es todo ser humano, porque en la parábola del buen samaritano Jesús nos enseña quién es nuestro prójimo. Y cuando él pregunta al joven que le había ahora sí que he hecho la pregunta primeramente, él le dice: ¿cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? Considere que los otros dos son un sacerdote y un levita, que vieron al hombre asaltado y lo habían visto ahí que estaba medio muerto así por unos ladrones, y ellos siguieron de largo su camino. No obstante, el samaritano, sin hacer acepción, tuvo compasión por el desconocido ante una situación difícil o de desventaja. Por ello termina la parábola indicando al doctor de la ley: ve pues y haz lo mismo. En los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, el prójimo parece como la víctima de las ofensas que se prohíben. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Asimismo, conserva un rasgo semántico positivo desde el punto de vista moral, identificado con la solidaridad que debe mantenerse con todo ser humano. En cambio, ya sería el otro término, hablar en el sentido femenino, prójima, no es lo mismo, porque prójima o normalmente en nuestro país se utiliza en otro sentido como un rasgo semántico marcadamente afectivo o peyorativo, es decir, mi prójima, cónyuge, mujer o esposa, o la prójima cuando se habla en forma despectiva, la prójima. Estaríamos hablando inclusive de la vecina indeseable, etcétera, etcétera. Mejor ahí le dejamos. Pero el término prójimo ya lo entendemos, entonces por lo tanto nos vamos de lleno para comprender mejor la parábola de la cual ya leímos, Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Así que
Saludos para ustedes que están por ahí, los que nos están mirando directamente en el YouTube y los que nos están mirando también en el Facebook. Bueno, como en los días del Señor Jesucristo, hoy, sí, cierto, muchos siguen preguntándose, ¿quién es mi prójimo? Porque la mayoría llega a concluir, mi prójimo es aquel que me ayuda. Sí, ¿y el necesitado? No nos equivoquemos, hermanos. Tú puedes ser el prójimo que ayuda, pero también puedes ser el prójimo ayudado. Bueno, ¿quién es mi prójimo? Una idea común con respecto a la parábola de la lectura bíblica es que el Señor Jesús definió quién es el prójimo. Pero ojo, si leemos con atención el versículo 37, quedan claras dos cosas. No es el maestro quien define al prójimo, sino el doctor de la ley. Y el Hijo de Dios ni confirmó ni negó aquella afirmación. No, más que el decir, bueno, eso nos dice el cuaderno. Sino que el doctor de la ley y el Hijo de Dios sino que intencionalmente le llevó a concluir que no debemos poner pretextos para ayudar a los demás. Debo recordarles que en el tiempo de Jesús, el prójimo para el judío era el judío mismo. Quizá hasta nuestro tiempo el judío se ayuda a sí mismo, es decir, a los de su raza. Poco ayudan a los de otras naciones. Pero para nosotros cristianos no tiene que ser así. No tenemos que hacer distinción de credo, de raza, color o posición social cuando alguien está necesitado. Tan es así que al demostrarlo estamos demostrando que somos hijos de Dios y que estamos siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. Eso es lo que te puedo comentar, porque ciertamente si Cristo lo llevó intencionalmente para que Él concluyera quién es tu prójimo, cuando le dice haz tú lo mismo, es decir, para que no tengas excusa. Tenemos que recordar que en ese ámbito religioso, en el tiempo de Jesucristo, judíos y samaritanos no se trataban, pero no por los samaritanos, sino por cuestión de los judíos, quizás sintiéndose superior. Por ello lo encontramos reflejado en el Evangelio de San Juan capítulo 4, cuando Jesús, estando en el pozo de Sicar, viniendo una mujer de Samaria, samaritana, a sacar agua del pozo, Él le pidió de beber. Capítulo 4, te invito a que lo leas con detenimiento. Y él, al pedirle de beber, la mujer se mira extrañada y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Acaso no sabes que judíos y samaritanos no nos tratamos? Es para que nos demos cuenta. Ahora bien, los samaritanos eran de la región de Galilea. Cuando acudían a Jerusalén a celebrar las festividades, eran atacados y golpeados por los de ahí, de tal manera que no los consideraban como parte del pueblo de Dios. Por eso Jesús tomó esta parábola del samaritano. ¿Quién se iba a atrever a ayudarle? Y lo ilustra con el sacerdote, con el levita, no porque literalmente haya sucedido, sino lo que Dios a través de Jesucristo trataba de enseñarnos es que no sea el impedimento lo religioso, lo santo, lo de un credo, etcétera, para negarnos o pretextar no poder ayudar a los demás que están en necesidad. Espero, mi querido hermano, amigo, amiga, que estás mirando, vayas entendiendo esto, y te hago la invitación, comparte, porque esto puede beneficiar a muchos. Déjame verificar si realmente estamos en la transmisión. Sí, no me ha cortado. Lo que pasa es que hoy estoy utilizando otro internet hasta este lugar. El que tenía en Santiago Escuintla provocaba fluctuaciones y aquí paréceme que no. Entonces, por lo tanto, creo que estaremos, si Dios lo permite, transmitiendo el programa de Radio IDI, con las pequeñas molestias de que se nos corta, pero por cuestión de la aplicación. Sigo leyendo entonces. Así que
Ahora ya no hay pretextos para ayudar a los demás, ni tampoco hacer acepción de personas, porque hay que usar, hay que ayudar, hay que amar, hay que cuidar y usar de misericordia con todos, ya que la carta de Santiago capítulo 2 versículo 9 nos lo dice. Déjenme buscarles la cita. Santiago capítulo 2 verso 9, déjenme ver. Les reitero que estoy utilizando la Biblia Dios habla hoy. Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 9, déjenme verlo y ahorita se los leo. Sé de antemano que algunos estarán mirando y aprovecho que precisamente como es precisamente domingo, muchos no están por ahí en las redes y para mí me es grato porque después podrán estar mirando. Versículo 9 del capítulo 2 de la Carta de Santiago nos dice así: pero si hacen discriminaciones entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. ¡Wow! Lo está diciendo la carta de Santiago, por lo tanto te hago la invitación a que entiendas y comprendas lo que nos dice. Entonces, esto es correcto cuando estamos mirando que no debemos hacer acepción de personas y decir, no, esta persona que está necesitado no es de mi congregación, no le tiendo la mano. ¡Ay de ti si lo haces! La Escritura nos dice que serás culpable ante los ojos de Dios. Bueno, el buen samaritano usó de misericordia con un desconocido al verlo tirado, herido y casi muriendo. Se compadeció, lo curó y llevó a un lugar seguro al cuidado de otras personas. Incluso pagó de su propia bolsa para que le siguiesen cuidando. Esto nos hace indicativo que tenemos también nosotros que hacer lo mismo, porque el sacerdote pasó y lo vio. Era un conocedor de la ley y sabía que debía tener misericordia aún con las bestias. ¿Y por qué no lo hizo con el samaritano? Vuelvo a insistirte, es una parábola que Jesucristo está diciendo. No es exactamente un hecho real. Él estaba tratando de ilustrar precisamente para hacerle entender al judío que el prójimo, el necesitado, él puede y debe ayudarle, y no basarse como excusa o pretexto que era judío y el que estaba derribado allí, asaltado y golpeado, no lo era. Esa es la finalidad. Ahora bien, si vemos que precisamente, vamos a buscar lo que nos dice Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23, repito, la Biblia Dios habla hoy, es la que estoy utilizando para que no se les olvide. Vamos a buscar Éxodo capítulo 23 y ahorita que lo encuentre se los leo. Vamos a ver la cita, versículo 4 y versículo 5, que nos dice a la letra así. Observen lo que el sacerdote sabía. Si se le encuentra el animal robado en su poder y con vida, tendrá que pagar el doble, ya sea un buey, un asno, una oveja. Si alguien suelta a sus animales para que pasten en un campo o viñedo y sus animales pastan en el campo de otro, tendrán que pagar el daño con lo mejor de su propio campo. Bueno, fíjense bien. Esto nos lleva a que tenían cuidado de los animales. ¿Cómo es posible que cuiden más de los animales que de un ser humano simplemente porque no es de la congregación, no es de la raza, no es de la misma nación? Esto nos lleva a entender y comprender que creemos que estamos haciendo lo equivocado al no mostrar compasión hacia aquel que está necesitado. Así que por lo tanto, el sacerdote sabía lo que la ley le indicaba que tenía que hacer, de usar misericordia incluso aún con las bestias. Pero como era supuestamente un consagrado a Dios y tenía que mostrar misericordia al hombre que se estaba muriendo, aparte de que era uno de sus compatriotas, sin embargo, tenía seguramente algo mucho más importante que hacer que ver por este moribundo. Recuerdo que quizá a las leguas se notaba que era un samaritano, porque Jesucristo lo recalcó. Un samaritano fue el que vino y lo recogió. El que estaba derribado bien podía haber sido un judío, bien podía cualquier otra raza. Sin embargo, el sacerdote no se detuvo. Vamos a especular un poquito.
creamos que iba al templo a oficiar y que si se contaminaba ya no podría hacerlo. Recuerden que un sacerdote no podía tocar ni siquiera a un muerto. Posiblemente pensó que estaba muerto. Estoy especulando, pero dejemos mejor eso. Cada uno de nosotros puede especular de más y muchas maneras, pero la realidad es que no pongamos pretexto para ayudar a los necesitados. Ahora bien, pasó un levita. Este era también de la misma tribu que el sacerdote, pero con funciones diferentes. Él servía en el templo y con el conocimiento que tenía de la ley, debería tener misericordia al ver a aquel hombre que estaba indefenso, desnudo y moribundo. Sin embargo, pasó de largo. Pero más tarde pasó un samaritano, una persona que era considerada gentil, aborrecido de los judíos. Este fue el que prestó la atención y todo lo necesario para que sobreviviera esa persona que había sido asaltada, golpeada y dejada casi moribunda. Los judíos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, mientras que el Hijo de Dios no hacía acepción de personas. Y al darnos esta enseñanza a través de esta parábola, nos está indicando que también nosotros seamos como Él, porque Jesucristo, si bien es cierto que vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, también dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer para que sean un solo rebaño, y entonces habrá un solo pastor. Esto lo entendemos. Así que el término prójimo muchas veces solo lo queremos aplicar a los hermanos que formamos parte de la comunidad y no lo extendemos hacia los gentiles con los cuales convivimos, ¿cierto? Es más, cuando nos enteramos que son de otra congregación, no de la nuestra, como que los rechazamos. Eso, mi querido hermano, no se debe hacer, porque estarás deshonrando a Cristo y a Dios nuestro Padre, y aún desobedeciendo el mandato de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra de Dios es clara y tan amplia en cuanto a todas las responsabilidades que tenemos para con nuestro prójimo, y no solo con los que forman parte de la congregación del Eterno, sino aún con las personas que no profesan la misma fe. Veamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí nos dan como tips o consejos para que nosotros procuremos demostrar a Dios, a Cristo y sobre todo al mundo que somos diferentes y que realmente se cumple el mandato de amar a tu prójimo. ¿Qué tendremos que hacer? Reponer aquello que se estropea cuando nos lo han prestado, ¿cierto? No nos aprovechamos de su necesidad. No tenemos que hacerlo. No robarle, hablarle con verdad y en forma honesta. Ayudar a su restauración cuando caen en pecado. Ayudarnos unos a otros. No desear sus posesiones, incluyendo su cónyuge. Esto lo dice entre los 10 mandamientos. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Respetar la herencia que le corresponda. No hablar mentiras sobre él, compartirle de nuestras bendiciones. Así que, más que consejos, la palabra de Dios está escrita, nos enseña, nos guía, nos dice, nos ordena y nos manda amar a nuestro prójimo, procurar el bienestar de él. Recuerden que el apóstol Pablo lo resume: ninguno busque su propio bien, sino el de los demás. Así que, hermanos, estos mandamientos, como pregunta, ¿solo los debemos aplicar con nuestro hermano que sábado con sábado lo vemos en la casa de oración? ¿O también con el gentil que tenemos que aplicarlo? Es decir, ¿podemos aplicarlo también con los gentiles? Claro que sí, desde luego. Cristo no solamente es el Mesías o Salvador del mundo, también de los judíos, también de los gentiles. La primera carta de Juan, capítulo 2, nos dice:
que tenemos un abogado, ¿sí?, que intercede por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Bueno, pues entonces vamos mirando esto, que por lo anterior comprendemos que todo el bien que se pueda dedicar a Dios debe ser canalizado a través de responsabilizarnos de otros, principalmente de los hijos del Altísimo, porque solo a través de cumplir el mandato de amar al prójimo como a mí uno mismo, con todo lo que la palabra amar conlleva. ¿Cuándo es amar? Amar, cuidar, proteger, alimentar, etc. Si me amo a mí mismo, yo como, me visto, me calzo, me aseo, me muestro higiénico, etc. Me hago limpieza en todos los sentidos. A mi prójimo, ¿cómo tengo que hacerlo? De la misma manera, demostrando el amor, todo lo que la palabra amor conlleva, ¿cierto? Es como se puede entonces alcanzar a cumplir la voluntad del Todopoderoso. Y aunque no debemos ver únicamente por los que tenemos cerca, es decir, el que está cerca, como es mi vecino, o mi hermano que vive al lado, o mi hermana que vive atrás de mi hogar. No, hay que mirar todo aquel que esté necesitado. Si vas en el camino y encuentras a alguien, también. Si vienes de regreso y encuentras a alguien, también. Si alguien toca tu puerta y lo ves necesitado, dice la Escritura, no lo dejes con la mano extendida, ni tampoco le digas ven y vuelve mañana, cuando tienes algo con que ayudarle. La Escritura nos dice en muchos aspectos de esa manera. Recuerda que Dios está con su mirada sobre los justos y te estará mirando a ti hasta donde extiendes tu justicia. Por lo tanto, no debemos ver únicamente por los cercanos, porque tenemos mayor responsabilidad para con todos ellos. Así que, hermanos, solamente viendo por los demás es como nos podemos acercar a nuestro Dios, conocerle, amarle, y de esta manera podremos recuperar su imagen desde cuando fuimos criados, como dice en la Escritura, el libro de Génesis, a imagen de Dios fue creado. Así también recupera esa imagen. Tenemos un cuestionario, pero antes de llegar a él quiero ver, déjenme decir, a punto de concluir la transmisión. Les invito a que ustedes puedan compartir, Y desde luego, pues entonces, para todos ustedes, ¿es cierto? Vamos a ver. Bueno, estaba mencionando que ahora Instant Lively me abre una ventana donde también estoy transmitiendo, y bueno, me pareció ahí ¿cómo explicarles? Pues sí, debo decirles que me agrada, me gusta, pero bueno, así que Dios permita que podamos seguir en todo ello, porque ciertamente como me concede una estadística para mirar cuántos likes o cuántos corazones se reciben, pues hay que aprovecharlo, porque esto me puede servir quizá para más adelante y poder seguir transmitiendo, porque si esto me lo abrió, no lo había hecho. Vamos a ir entonces al cuestionario, mis queridos fieles oyentes, que nos dice a la letra de esta manera. El cuestionario va a dice la pregunta 1, ¿amar al prójimo implica ser responsable con él? Sí. ¿Con sus bienes y sus derechos? Sí. Pregunta 2, ¿mentir es ser irresponsable? ¡Claro que sí! Si viene uno necesitado y te dice, oye, tengo hambre, dame de comer. No tengo. Sabiendo que en la cocina tienes incluso comida que ya hasta se te está echando a perder y que la habrás de tirar. Claro, estoy mencionándolo. Mentir es ser irresponsable. Y esto nos conlleva entonces a decir que no estamos en lo adecuado y correcto. Pregunta 3. Si se nos prestó algo y se dañó, ¿cómo mostramos responsabilidad? Pues al cuidar de él o reponer lo que precisamente se nos ha
prestado. Pregunta 4. ¿Quién cedió su derecho de elegir a su prójimo? Jesucristo, al tener la plática con este doctor de la ley, más bien lo invitó, lo encauzó. No puedo decir que lo obligó, porque no lo obligó, sino que él mismo razonó. ¿Quién te parece que es tu prójimo? Pues el que usó de misericordia. Ve y tú haz lo mismo. Es el diálogo que tuvo Jesucristo con ese hombre doctor de la ley. Pregunta 5. ¿Qué otros hombres de Dios fueron responsables para con sus cercanos? Pues los encontramos a través de las Sagradas Escrituras muchos ejemplos, entre ellos el samaritano que nos pone Jesucristo como ejemplo en la parábola que lleva su nombre, la parábola del buen samaritano. Pregunta 6. ¿Judas fue responsable de traicionar a su prójimo inocente? Te lo dejo a tu criterio para tu respuesta. La verdad, tú lo puedes decir porque ya estás capacitado para responder en forma correcta, adecuada, con un sí o con un no. Pregunta 7. Una persona que no se hace o no puede ser responsable por los demás o a quienes tiene cerca y los puede ver, ¿por qué no puede amar a Dios? Porque ese es el requisito indispensable. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no lo ves, y a tu prójimo que lo tienes cerca y lo ves y lo puedes ver, no ves por él? Entonces no puedes amar a Dios, ¿cierto? Porque el amor a Dios se muestra en el amor hacia el prójimo. Recuerda, Dios nos mostró su amor al dar a su Hijo Jesucristo, y por esa razón podemos decir cuán grande amor nos dio Dios, que dio a su propio Hijo para morir en la cruz por nosotros. Luego entonces amarás al Señor tu Dios con todo tu poder, con toda tu fortaleza, ¿cierto? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Aquel que está necesitado, aquel al que tú le puedes tender la mano, aquel a quien tú puedes ayudar, aquel a quien puedes cobijar o alimentar o darle de beber para que puedas escuchar lo que dijo Jesucristo. Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, y dirá, pasad benditos de mi Padre. Pero Señor, ¿cuándo te vimos así? Lo que hayan hecho por el más pequeño de mis hijos, dijo el Maestro Jesús, el Señor, a mí me lo hicisteis. Por lo tanto, ama a tu prójimo, y de esa manera estarás mostrando que amas a Cristo, porque Cristo te necesita. Cristo me necesita. Cristo necesita a todos para amar. Recuerda que hay un canto que dice: Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos cual hermanos y hazles bien. Bueno, hermanos, concluyendo esta transmisión a través de este medio, deseándoles que tengan un excelente día. Hoy, primer día de la semana que da inicio, que Dios les conceda una semana maravillosa, que derrame sus bendiciones en tu persona, en tu hogar y con toda tu familia. ¿Me permites? Vamos a elevar una oración para despedir esta transmisión y poder quedar para contigo y con todos aquellos que nos hayan estado mirando y sobre todo pues siguiendo la transmisión. Así que por lo tanto vamos a orar. Amantísimo Señor Dios, Padre amoroso, Dios eterno, santo y todopoderoso, tú eres el Dios de Israel, el único que, Señor, nos guías tanto en la mente como en el corazón. Te ruego que nos des luz y entendimiento y sabiduría para sabernos conducir y encontrar cuando encontremos a un necesitado. Podamos tenderle la mano en tu santo nombre y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Nombre que invoco para pedirte por todos aquellos que tienen un corazón terco, necio y duro y que no han cambiado. Algún día estarán necesitados y entonces sabrán del sufrimiento, del llanto y del dolor. Y pedirán a gritos que se aparezca un samaritano que les tienda la mano. Ten piedad de ellos como la tienes para con nosotros, y Padre Dios, derrama tu bendición en toda la faz de la tierra, pues son obra tuya. Mi Dios,
Hazlo sin distinción de credo, raza, color o posición social, puesto que tú eres nuestro Creador. Y te damos las gracias sinceras, clamando hacia ti, que todo habitante de este mundo alabe al Creador. Que todo habitante temeroso de su santo nombre bendiga al único Dios todopoderoso, y en el nombre de Jesucristo podamos decir amén, amén, amén. Mi hermano, mi amigo, oyente que ha seguido esta transmisión, quiero desearte lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, y que tengas oportunidad. Te recuerdo que, si Dios me permite, estaré transmitiendo el programa de radio a través de internet www.radio-medioidi.com de las 6 a 8 de la mañana, tiempo de México, de las 5 a las 7, tiempo de Nayarit. Y bueno, pues ya lo sabes. Así que mientras tanto, sonríe. La vida es bella, preciosa, hermosa. Ve y llama a tu prójimo. Cumple el mandato que Dios nos da a través de Jesucristo. Hasta la próxima. See you later. Ciao, bye, arrivederci, sayonara, goodbye, hasta pronto. Shalom, paz a vosotros. Dios los guarde y bendiga. Gracias por seguir la transmisión.